Dios los bendiga, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 17. La Biblia dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. En esta tarde llegamos a estos versos que son un sumario teológico de la salvación de todos los cristianos. Dicho de otra manera, están llenos de teología con conceptos bíblicos que se refieren a nuestra salvación. Así que estos versos son de suma importancia en todo el cristianismo si queremos entender la salvación de una forma correcta y que se nos ha sido dada por gracia y solamente por gracia. La importancia de estos versos radica en muchas razones, y permítame darle algunas. Primero, el entendimiento correcto de la salvación. Si entendemos estos versos, vamos a entender lo que dice la palabra del Señor acerca de la salvación. La salvación no es de nosotros, es de Dios. Es Él el que salva y lo hace por gracia y solamente gracia. Segundo, esta carta que nosotros contemplamos, segunda de Tesalonicenses, fue dado a los santos en Tesalónica para que esos corazones de ellos no estuvieran turbados y estuvieran firmes en la doctrina bíblica en cuanto a la salvación. Eso es lo que nos dice segunda de Tesalonicenses 2:2. Tercero, para que agradezcamos a Dios el Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo por nuestra salvación. Como usted puede ver, nuestra salvación es una obra trinitaria y el Dios Trino debe de ser agradecido por nuestra salvación. Cuarto, para que seamos consolados con el amor con el cual Dios nos ha amado. Si podemos comprender de una forma correcta nuestra salvación, vamos a ser consolados por cuanto Dios nos ha amado. Quinto, que seamos confirmados en nuestro cristianismo. Sexto, estos versículos que vamos a contemplar en esta tarde enfatizan dos doctrinas fundamentales en todo el cristianismo, en toda la revelación bíblica. ¿Cuáles son esas dos doctrinas? La soberanía de Dios en cuanto a la elección de los santos y la responsabilidad de los mismos santos. Estas dos doctrinas siempre van juntas, aunque en muchas ocasiones, mejor dicho, son difíciles de ser comprendidas. Pero la soberanía de Dios en cuanto a la elección de sus escogidos y la responsabilidad de estos escogidos siempre están de la mano. Habiendo mostrado esas varias razones por las cuales es fundamental estudiar los versículos que vamos a contemplar,
Quiero que pasemos a observar esos versículos de una forma rápida para no perder el tiempo y de la misma forma a asegurarnos que vamos a ver todo el contenido para esta tarde. Quiero que observe los primeros dos versículos de segunda, o mejor dicho, los primeros dos versículos de nuestro texto base. Eso es segunda de Tesalonicenses 2, versículos 2, 13 y 14. Dice el texto: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Creo que pare ahí por un momento. Lo primero, antes de contemplar estos versos, es que en estos versículos que acabamos de contemplar, desde el 13 hasta el 17, ahí se está contrastando el final de los impíos y de los santos. ¿Cómo sabemos eso? En el versículo 9 hasta el versículo 12, nosotros observamos cuál va a ser el final de aquellas personas que no aman al Señor. Y quiero leer esto por un momento con usted. Dice el versículo 9 al 12: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Quiero que pare ahí por un segundo. Y quiero que comprendan ustedes, hermanos míos, y ustedes que me escuchan, y ustedes que no son verdaderos cristianos, que no nos debemos dejar de engañar. No debemos de permitir que la filosofía y la doctrina de este mundo y la doctrina de Satanás entre en nuestro corazón y nos engañe, creyendo que las personas pueden vivir impíamente y pueden despreciar al Señor Jesucristo y no amar a Cristo y no ser verdaderos cristianos, y que al final todo estará bien. Como hemos podido observar en estos versículos que he leído desde el versículo 9 al 12, la escritura es más que clara. Los impíos al final de esta historia van a ser condenados. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, dice. Si usted no está dispuesto a recibir el amor de la verdad para ser salvo con todo lo que eso implica, el veredicto ha caído sobre usted. Y lo único que está pasando, o lo único que está sucediendo, es que a su tiempo esa sentencia va a llegar y lo va a alcanzar. No hay forma de evitarla. Esta es la condenación. La luz, la salvación vino por medio de Cristo. Pero si las personas rehúsan creer en Él, amarle a Él, ser obedientes a Él y vivir en fidelidad a Él, ¿qué más se puede hacer por ustedes? ¿Qué más? No es porque Dios los predestinó o los eligió para condenación. La Biblia no enseña eso. La Biblia es bastante clara cuando dice que es porque no recibieron, no aceptaron, no creyeron el amor de la verdad del Evangelio de Jesucristo para ser salvos. La palabra de Dios no enseña una doble predestinación. Que Dios creó a unos para ir al cielo y creó a otros para ir al infierno. La Biblia no enseña eso. El calvinismo tampoco enseña una doble predestinación.
La Biblia enseña la predestinación de los santos. El calvinismo habla de la predestinación de los santos, porque la Biblia lo habla. Pero la Biblia no enseña que Dios ha creado a los hijos de los hombres para que se vayan al infierno. Los que se van a ir al infierno se van a ir por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero Dios en su misericordia ha predestinado a un grupo para que esas personas puedan venir y puedan postrarse delante de Jesucristo. Como le dijo el Señor a Elías cuando Elías dijo: solo yo he quedado, han dado muerte a todos tus profetas y también a mí me buscan para darme muerte. El Señor dijo: me he reservado 7,000 rodillas que no se han postrado delante de Baal. Oh, el Señor hace esta obra y sea el nombre del Señor bendito. Así es que quiero que entiendan esto antes de que empecemos a contemplar nuestro texto base. El final de los impíos y el final de los santos es totalmente diferente. Unos van a ser recibidos en gloria y otros van a estar en vergüenza perpetua, tal como la palabra del Señor lo establece. Unos van a ser recibidos en el cielo y otros serán arrojados al infierno, al lago de fuego, con Satanás y sus ángeles, por cuanto han amado a Satanás más que a Jesucristo. No es tiempo para engañarnos. El que es justo hace justicia. El que es recto anda en rectitud. El que es santo santifíquese más, dice la palabra del Señor. Ahora observemos nuestro texto. Lo primero que dice el apóstol es: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Quiero que pare ahí por un segundo. El apóstol está hablando que ellos siempre tenían que dar gracias a Dios, o siempre daban gracias a Dios por estos nuevos cristianos. Aunque esta es la segunda epístola, pero debemos de recordar que esta iglesia fue fundada en 3 días de reposo. Una iglesia fundada por el apóstol Pablo en 3 fines de semana, en 3 sábados, podemos decirlo de esta forma, en 3 días de reposo. Sin lugar a dudas, creo que esta es una de las iglesias más modelos que hay en toda la Escritura. ¿Por qué daba gracia el apóstol Pablo por estos cristianos en Tesalónica? Me pregunto si nosotros nos vemos como ellos. Vamos a descubrir eso en un momento. Permítame decirle por qué debemos de dar gracias por nuestros hermanos, o por qué nuestros hermanos deberían de dar gracias por nosotros. No porque somos peleones, no porque somos desobedientes, no porque somos chambrosos, no porque nos están botando el testimonio o algo por el estilo. No, por esas cosas no se nos debería de alabar. Nos deberíamos de avergonzar por esas cosas. Así es que si alguien se identifica con esas cosas, debe de entender que eso no es digno. Y que como verdaderos cristianos no podemos vivir de esa forma. Por lo primero, que el apóstol da gracias por los cristianos en Tesalónica. Es porque ellos no están en la misma condición que los impíos, que serán condenados.
porque esos impíos han rechazado el evangelio glorioso de Jesucristo. Estamos nosotros dándole gracias al Señor continuamente porque nuestros hermanos en la fe no son igual a los impíos, porque han sido recibidos a misericordia, porque han creído al evangelio. Debemos de dar gracias por eso, pero lo debemos de hacer en la actitud correcta. No debemos de hacerlo con una actitud impía, con una actitud egoísta y perversa, como los fariseos. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano cuando entraron al templo? Oh, el fariseo confiaba en él mismo. Desgraciadamente yo he visto esto en las congregaciones. Hay muchos cristianos que confían en ellos. Son igualitos al fariseo. El fariseo oraba diciéndole al Señor: te doy gracias porque yo no soy como este hombre. ¿Saben ustedes cuántas ocasiones he observado cristianos que confían en ellos? Oh, ven a una persona que viene del mundo y lo ven todo desbaratado. Oh, ¿cómo es esta persona? Yo no era así. Es como quien dice: el Señor porque vio algo bueno en mí. Ellos siguen confiando en ellos. Muchos de los cristianos que yo he conocido a la luz de la palabra del Señor nunca han ido a sus hogares justificados delante del Señor, aunque tienen 80 años de ir a la iglesia. Hay que dar gracias por nuestros hermanos que son salvos, pero debemos de enseñarle a ellos y nosotros mismos debemos de aprender que no debemos de tener una actitud errada de confianza en nosotros mismos, que no debemos de tener una actitud impía, no debemos de tener una actitud egoísta y una actitud perversa igual al fariseo. ¿Qué tienes que no hayas recibido?, dijo el apóstol Pablo. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como que no lo hubieses recibido? Si son salvos, ¿quién les dio esa salvación? Y si les dio el Señor esa salvación, ¿por qué no alaban al Señor y no dicen yo? Sí, ustedes han recibido la salvación, pero el de arriba es el que necesita y al que le debemos de dar la alabanza, la honra y la gloria. No es que usted es cristiano porque el Señor vio algo bueno en usted. Nuestros versos bases para esta tarde o esta noche no enseñan tal doctrina mundana. ¿Por qué es una doctrina mundana? La Biblia dice que aún a todos nos habíamos desviado y que todos éramos inútiles, que no había nada bueno en nosotros. De hecho, los impíos y nosotros, cuando estábamos en la condición de impíos, se nos compara con áspides. Terrible en gran manera. Segundo, por lo cual el apóstol da gracias por estos cristianos en Tesalónica. Dice él en el capítulo 1 de esa segunda epístola de Tesalónica, en el versículo 3 y 4, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Ellos siempre daban gracias a Dios, el apóstol y sus hermanos que batallaban en la fe con él, sus hermanos de batalla, de milicia, daban gracias por esta iglesia de Tesalónica. Y dice: hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Estamos dando gracias nosotros porque nuestros hermanos en la iglesia su fe está creciendo? Estamos observando que hermanos en otras congregaciones, en otras iglesias, en otros estados, en otros pueblos, en otro país, su fe está creciendo. ¿O qué es lo que estamos observando? Estamos observando que lo que sucede con ellos es que cada día son más enojados. Que lo que sucede con ellos es que si se les trata de enseñar, se ve la gran soberbia porque ellos no aceptan la enseñanza.
Si se les reprende, salen con un machete desenvainado. Que es mejor que tengamos más cuidado que Michael, porque a Michael le fue bien. A nosotros no nos iría tan bien. Y si se acuerda quién es Michael, ¿no? Aquel al que hirió el apóstol Pedro cuando ellos trataron de prender al Señor. El apóstol daba gracias al Señor porque la fe de estos cristianos en Tesalónica estaba creciendo. Por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con todos los demás, o para con los demás, mejor dicho. Dice el verso 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Quiero que pare ahí por un momento. Y le voy a ayudar con esos dos versículos. El apóstol da gracias por estos cristianos en Tesalónica, porque su fe va creciendo. Eso ha quedado más que claro anteriormente. Pero no solamente la fe. Está creciendo el amor de ellos para con los hermanos aquí en la tierra. La fe los lleva a poner la confianza y a creer en Jesucristo y amar a Jesucristo. Pero si usted ama a Jesucristo, usted va a amar a los que están aquí en la tierra, a los que ve. Porque usted no puede amar a Jesucristo si no ama a los que ve acá. Hay hermanos que nunca aman a los hermanos aquí en esta vida. Egoístas en gran manera. Si es que a veces ni a los hijos aman. Si es que a veces ni a los padres, ni a los hermanos. Debemos de comprender, hermanos amados, que estas cosas tienen que ir juntas. El crecimiento espiritual o el crecimiento de la fe se manifiesta en amor a los hermanos. El que ama al que engendró, ama a los que han sido engendrados por él, dice la palabra del Señor. Si somos cristianos y este crecimiento en nuestro cristianismo no se manifiesta, algo está incorrecto en nuestro cristianismo. Y no es que el Señor ha fallado, es que algo no es correcto en nuestro cristianismo. Ahora, ¿de qué otra forma se manifiesta ese crecimiento espiritual? No solamente se manifiesta ese crecimiento espiritual en amor a Dios y en amor a los hermanos y en esa fe que está creciendo, ¿no? Sino que el verso 4 nos da dos elementos más. ¿Qué es esto? Vuestra paciencia. ¿Qué significa eso? Perseverancia y fe en tiempos de dificultad. Con esa firmeza que honra y glorifica a Dios en todo momento, sin importar que nuestra vida esté puesta al frente por causa del Evangelio de Jesucristo. Me pregunto si el apóstol Pablo se pudiera gloriar de muchos de los cristianos en este día. Cristianos que no perseveran en la verdad. No son obedientes a Jesucristo. No aman al Señor Jesucristo con todo su corazón. Aman a este mundo. Aman las posesiones de este mundo. Aman a las personas en este mundo. Aman las relaciones naturales más que la relación por excelencia entre los hombres, entre la criatura y Dios. Me pregunto si Pablo podría dar gracias por la iglesia contemporánea, eso es la iglesia de hoy, como daba gracias por esta iglesia de Tesalónica. Difícilmente. Ahí estaban estos santos y benditos y gloriosos hermanos, con una gran perseverancia, con paciencia,
con esa fe en crecimiento, con ese amor a Dios, a los hermanos, en momentos de dificultad. Firmes, no se movían, no les importaba nada, sufrían por Cristo, soportaban los despojos por amor a Jesucristo, morían por causa de Cristo. Eso es muy diferente al cristianismo contemporáneo, hermanos míos. Y claro, muchos de nuestros mensajes en esta iglesia son como una palanca de acero. Son demasiado duros. Son difíciles de digerir. Son difíciles de alimentarte de ellos. ¿Por qué? Porque, oye, queremos que nos hablen cosas solo halagadoras. Queremos que nos digan todo está bien. Mira, hoy tienes esta promesa, mañana tienes esta otra promesa, en 100 años tienes esta otra promesa, en 20 años tienes esta otra promesa. Bueno, si eres cristiano por 40 años, solo promesas quieren. Es por eso que cuando llega la dificultad, muchas personas no están dispuestas a vivir por Cristo. Cuando llega la angustia, cuando llegan los momentos terribles, las personas mejor claudican, las personas blasfeman al Señor Jesucristo, las personas se quejan, murmuran contra el Dios Trino, el Dios misericordioso y bondadoso, que por su pura gracia estamos viviendo en este momento. Dios nos ayude, hermanos míos. Dios nos ayude. Entonces hemos podido observar las razones por las cuales el apóstol Pablo está dando gracias por estos hermanos en Tesalónica. Ellos no eran impíos, ellos eran salvos y amaban al Señor. Había crecimiento espiritual en ellos y amor hacia los demás hermanos. Había perseverancia en ellos. En los momentos de dificultad no blasfemaban ni murmuraban al Señor sin importar que estaban enfermos o que perdían todos sus bienes o que ellos morían por causa de Cristo como mártires. ¿Cómo no vamos a dar gracias al Señor por cristianos de esta talla, hermanos míos? Pero, ¿qué sucede con nosotros? A veces nosotros en las iglesias andamos peleando los unos con los otros, viéndonos mal, repostándonos. ¿Cómo podríamos dar gracia por los hermanos por estas cosas? Señor, mire, el hermano me ofendió, pero le doy gracias. Señor, mire, el hermano me dio una repostada, pero le doy gracias. Señor, el hermano me ofendió, pero bueno, usted sabe, usted entiende, ¿no? Vamos a seguir porque puedo dedicar quizás toda la noche a hablar sobre este asunto porque esto es un problema terrible en la iglesia. Pero yo tengo que avanzar en mi mensaje. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 13. Hermanos amados por el Señor. Oh, eso es hermoso. Nuestro Señor Jesucristo ama a sus santos. No es un amor sencillo, es un gran amor. Es el amor más grande que usted como ser humano, como persona, puede recibir. Es que su esposo no lo va a amar de esta forma. Su esposa no la va a amar de esta forma. Sus hijos no lo van a amar de esta forma. Usted no va a amar a sus hijos de esta forma. Porque este es un amor santo. Un amor que no busca lo suyo, sino que lo busca a ustedes para hacerles bien. Como se le dijo a Job, y si eres bueno, ¿qué pones en las manos de Dios? Y si eres malo, ¿qué pierde Dios? Dios
no gana con nosotros ni pierde si nosotros nos vamos bravos. Él no necesita de nada de la creación para ser autosuficiente, completo y totalmente lleno. No necesita de nosotros, ni tan siquiera de sus ángeles, porque aún en ellos se encontró necedad, dice la Biblia. Pero hablemos por un momento del amor de Dios para con nosotros, del amor de Cristo para con nosotros. Que Cristo Jesús nos ame significa, hermanos amados, que Dios el Padre nos ama. ¿Se ha puesto a pensar en eso? El Dios Trino me ama, si usted es un verdadero santo. Con todas las implicaciones de lo que eso significa. Él no ama de palabra solamente como muchos cristianos. Hay muchos cristianos que aman, pero solo de palabra. Nunca hay un gesto de amor para tales personas. Nunca hay un sacrificio. Nuestro amor está caracterizado en nuestros días. Si no hay sacrificio, te amo. Y lo peor es que esa filosofía mundana se la traemos y se la presentamos a Cristo. Cristo, te amo, pero no puedo sacrificarme por ti. Yo te amo, quiero ser tu discípulo, quiero vivir para ti, pero tampoco me quiero sacrificar por ti. Y así somos con los demás hermanos. Eso no es amor. Pienso que hubiera sucedido si Dios hubiese hecho lo mismo que nosotros. Te amo, pero no me sacrifico por ti. Sin lugar a dudas, Juan 3:16 no estaría en la Biblia. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Lo dio cómo? Lo dio para que pagara nuestros pecados. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo entregó para que fuera muerto en una cruz por nosotros. Si Dios se pareciera a muchos de nosotros, Él no hubiera dado a su Hijo para que pagara nuestros pecados y muriera en una cruz con una muerte tan terrible, tan humillante. Pero nos amó. Me acuerdo en una ocasión que estaba un joven visitándonos en la iglesia y hablábamos del amor del Señor, y él tenía una niña y le digo, era la primera vez que él llegaba: ¿estarías dispuesta a que tu hija se sacrificara por mí? ¿A que muriera por mí? Y dijo este joven, no quiero ofenderlo, pero no, yo ni lo conozco, es la primera vez que lo veo. Eso no me ofende. Eso exalta más el amor del Señor. Porque Él nos amó y se entregó por nosotros cuando éramos malos. ¿Qué es lo que tiene que producir en nosotros? Entender con cuánto amor Él nos ha amado. Debemos de ser agradecidos con Dios el Padre, con Dios el Hijo, con Dios el Espíritu Santo. ¿Usted está siendo agradecido por ese amor? Si usted es cristiano, ¿está siendo agradecido? ¿Qué está haciendo? Dice que es cristiano y se pasea delante del Señor lleno de pecado. Eso no es agradecimiento. Eso no puede ser agradecimiento. Si es agradecido, ese agradecimiento se va a manifestar en la obediencia al Señor Jesucristo. Si somos agradecidos, le vamos a amar con el mismo amor que Él nos ha amado. Si somos agradecidos y hemos observado ese amor con el cual Él nos ha amado, nosotros también debemos de dar ese amor a nuestros propios hermanos.
Y cuando ellos nos ofenden, ¿qué vamos a hacer? Perdonarles. Pero es que tú no sabes, Giovanni, lo difícil que es. Yo sé. Satanás nos prende de esa forma. Yo no puedo perdonar. ¿Por qué no? Si hemos recibido más perdón nosotros que el perdón que debemos de dar. Cristo nos ha perdonado y nos llama a perdonar a nuestros hermanos. Si su hermano le ha ofendido, póngalo en la cuenta de Cristo. ¿Le debe algo a Cristo usted? Su vida, su salvación, le debe todo. Y Él dice, si mi hijo te ha ofendido, yo lo voy a pagar. No, que Dios nos dé entendimiento, hermanos amados, para que hagamos lo que es correcto. Sigue diciendo el apóstol Pablo en ese versículo 13. Después de que habla, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Quiero que pare ahí por un momento. El amor de Dios, hermanos amados, se mostró para con nosotros en que dio a su Hijo Jesucristo para nuestra justificación y nuestra redención. Él pagó esa gran cantidad de pecados que nosotros teníamos. Es que desde que tenemos uso de razón, hemos sido pecadores hasta lo sumo. Incluso ahora, siendo cristianos, es terrible la cantidad de pecado que hay en nosotros. Yo me sorprendo cuando algunos cristianos dicen, ¿en qué he pecado? La pregunta es, ¿en qué no hemos pecado? Dios nos ha escogido para la salvación. Y Primera de Tesalonicenses 4:1 nos dice de que su elección fue hecha en base a su amor, a su gracia, a su misericordia. La palabra elección viene del griego que se pronuncia ekloye y significa selección, elección, escoger. Sí, eso es lo que ha hecho el Señor. Escoger a los que son salvos. Los ha seleccionado. Ha hecho una elección soberana y arbitraria por su pura voluntad, sin que en usted haya visto algo. La palabra escoger es ereome. Eso básicamente significa preferir o escoger. Eso significa que los elegidos y los santos, los que son salvos, han sido escogidos o preferidos ante otra persona. Si nosotros podemos entender esta doctrina, lo primero que vamos a decir es, ¿cómo? ¿Yo fui preferido? Pero, ¿qué hubo en mí para ser preferido? Permítame ayudarle con eso. Nada. No hubo nada en usted. Porque usted debe de recordar, perdón, que otros pasajes de la palabra de Dios nos dicen que esta elección es en base a su pura gracia y misericordia, no a ninguna obra que haya sido encontrada en nosotros.
cuando Dios elige y escoge, Él escoge a pecadores, hermanos amados. Un pecador no es mejor que otro pecador. Un asesino no es mejor que otro asesino. El asesino es asesino y el pecador es pecador y punto. Nosotros somos los que las personas dicen, claro, yo no soy cristiano, pero yo no soy malo, yo no robo, yo no he matado. ¿Eso qué? Has ofendido al Dios de la gloria. ¿Sabes lo que eso significa? Y como dijo un gran teólogo, un erudito, eso es una infracción galáctica. Es que hacer una infracción, hermanos amados, en Estados Unidos es algo serio. Es que hacer una infracción allá en El Salvador es algo serio. Que bueno, si es tan seria la infracción, ellos pueden buscar la Interpol o la DEA y nos mandan para allá. ¿Se imagina lo que significa una infracción galáctica contra el Dios soberano? Es que esa es la peor infracción que puede haber. La peor ofensa. El peor delito, el peor pecado. Ofender a Dios. El matar, el asesinar, el robar. Eso solo es agregar a la ira. Al día de la ira. Hablando de que la salvación no es por obra, sino por gracia y misericordia. Eso es Efesios 2. En sus primeros 9 versículos. Léalo en su hogar. Léalo con cuidado. El apóstol dijo de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Saben ustedes que esta porción, ese versículo, y mejor dicho, esa porción en la cual dice desde el principio para salvación, es un campo de batalla entre los estudiosos de las escrituras y los eruditos bíblicos y teólogos? ¿Por qué causa es un campo de batalla entre esos titanes de la fe? Le voy a decir por qué causa. Hay algunos manuscritos antiguos y muy buenos que dicen que Dios os eligió desde el principio. En cambio, otros muy manuscritos antiguos y buenos dicen que Dios os eligió como primicias. Entonces estos eruditos están en desacuerdo. Unos están a favor de que Dios los eligió desde el principio y otros están a favor de la expresión que Dios los eligió como primicias. La diferencia en el griego radica en que es casi la misma palabra en ambos textos, con la excepción de que hay una separación, o dicho de otra forma, un espacio entre la palabra. Por ejemplo, usted observa la palabra papá, papá, junto, con una tilde al final. Esta palabra entre primicias y principio estaría separada entre pa y pa. Esa es la única diferencia en la palabra. Ahora bien, ambos términos, tanto como principios y primicias, son términos que el apóstol Pablo los ha acuñado bien en toda su teología, en los escritos que tenemos de él. Él habla de primicias en Romanos 8, en Romanos 11, en Romanos 16, en 1 Corintios 15, en 1 Corintios 16. Pero el apóstol Pablo también habla de principio. En cuanto a mí, yo prefiero y creo que esta porción habla
de principio, tal como Reina Valera lo ha traducido acá en esta porción. Yo creo que Reina Valera lo ha traducido de la forma más correcta y más apropiada. ¿Cuál es la causa para esto? La causa es porque siempre que el apóstol Pablo habla de la elección o de ese escoger de Dios, siempre lo relaciona con el principio en toda la Biblia. Hay muchos versículos que yo le podría dar por ejemplo, pero permítame mostrarle al menos alguno por cuestiones de tiempo. Dice en Efesios, en el capítulo 1 y versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Eso es desde el principio. Ahí usted encontró la palabra escogió y principio o fundación del mundo. Entonces creo que Reina Valera lo ha traducido de la forma correcta. Que Dios escoge a sus escogidos desde el principio. Eso es desde antes de la fundación del mundo, como dice el verso 4. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Se canta un canto. Que nosotros somos salvos desde que nos bautizamos. No, usted no es salvo desde que se bautiza. Eso no es lo que la Biblia enseña. Algunos maestros en otra iglesia me han dicho, bueno, es así, pero el problema es que la Biblia no enseña esa teología. Aquellos que son salvos y que serán salvos han sido escogidos y seleccionados por Dios y predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Observe lo que dice el libro de Apocalipsis en el versículo o en el capítulo 17 y en el versículo 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo a la bestia que era y no es y será. Las personas los nombres de estas personas nunca estuvieron escritos en el libro del Cordero desde antes de la fundación del mundo, dice. En cambio, el nombre de los escogidos siempre ha estado ahí. La elección o ese escoger de Dios ha sido hecho en la eternidad pasada. Y esa elección es para salvación. ¿Qué significa? Vamos a ser salvos de la ira venidera. El apóstol Pablo dijo de que Dios no nos había puesto para ira, sino para alcanzar salvación en Jesucristo. Quiero que observe la tercera porción del versículo 13 de nuestro texto base. ¿Cómo se ve una persona que ha sido escogida por el Señor? Una persona que ha sido escogida para salvación. Porque cuando se habla de la elección incondicional del Señor y de la perseverancia de los santos, el cristianismo que no ha sido enseñado en la sana doctrina dice que una vez que eres salvo, ya eres salvo y puedes hacer lo que quieras. Eso es antinomianismo. Eso es una persona que su corazón no ha sido renovado y que piensa que puede vivir como quiere o sin ley. No, eso no es el verdadero cristianismo. Aquellos que en verdad han sido salvos, ¿cómo se ven?
Sigue diciendo el versículo 13, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Quiero que observe eso. Aquí se nos muestran características de los elegidos, características de los escogidos de Dios. ¿Cuáles son esas características? Es mediante la santificación por el Espíritu. Esto se refiere a dos cosas. Primero, el Espíritu convence de pecado. Esa es la obra del Espíritu. El Espíritu viene a la persona y convence a la persona de pecado. Esta persona se tiene que arrepentir. Pero es un arrepentimiento genuino. No es aquel que dice, sí, yo sé que estoy pecando, estoy mal. Se queda callado y llora y gime, pero nunca abandona el pecado. Esa no es una característica de una persona que en verdad es salva. Esas son lágrimas de cocodrilo, de hipocresía. ¿Ustedes creen que esas lágrimas van a hacer cambiar al Dios Santo? Quizás usted dirá en este momento, no sabemos, Giovanni. Mire a la cruz. ¿Qué ve en la cruz? Ve al santo colgado. Ve al santo aquel que no cometió pecado ni en pensamiento ni en obra. Y aún así el santo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es que cuando el santo dijo, yo voy a pagar si ellos te deben, la ira del Dios eterno cayó sobre su hijo aún cuando él era santo. Mira, yo te voy a decir esto. O puedes enfrentar a Dios en tu justicia, o lo puedes hacer en la justicia de Cristo. Si lo haces en tu justicia, vas a ser destrozado por la santidad y la justicia y la rectitud de Dios. El que seas destrozado por esa justicia y santidad y rectitud de Dios no significa que vas a ser aniquilado, porque esa doctrina no existe. Significa de que vas a ir al lago de fuego y vas a ser condenado por la eternidad. Pero si lo haces en la justicia de Cristo, significa que cuando te presentes delante del Padre, Él no verá pecado en ti, porque la sangre de Cristo estará sobre ti y vas a ser recibido como un hijo en la casa del Padre. Yo no sé, el mundo, ¿qué te ha prometido? Los hombres, ¿qué te han prometido aquí? El diablo, ¿qué te ha prometido? Nada se compara a lo que Jesucristo está dispuesto a darte en esta hora. Permítame decirle lo segundo, que a lo que se refiere esa santificación por medio del Espíritu. Lo segundo es de que los verdaderos santos son apartados en santidad para el uso exclusivo del Dios Trino. Esta es la causa por la cual el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 12, versículo 14, seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Alguien dice, ¿qué con la paz? Bueno, el texto dice, seguid la paz y la santidad. Pero deja a un lado la paz, que la paz es el fruto del Espíritu. Pero la santidad es la característica de que el Espíritu está morando ahí. Si no hay santidad en usted, la razón por la cual no hay santidad es que el Espíritu no está ahí. Sin santidad nadie verá al Señor, amigos míos y hermanos míos.
Para mí es muy triste observar que las personas quieren ser cristianos cuando están en el lecho de muerte. ¿No pueden entender que sin santidad nadie verá al Señor? Sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia nos llama a seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es cierto, algunos de los que se arrepienten en el lecho de muerte pueden y serán salvos. Esa es soberanía de Dios. Él puede salvar al que Él quiera, como Él quiere y cuando Él quiera. Pero siempre lo salva por medio de la fe en Cristo. Porque ese es el camino que Él ha señalado. Aparte de Cristo no hay salvación. Pero también es un error pensar que todos los que se arrepienten en el lecho de muerte van a ser salvos. Es que el texto es más que claro. Sin la santidad nadie verá al Señor. Hay quien dice, pero ¿qué pasa con el ladrón que estaba en el lecho, ahí en la cruz crucificado? Él se arrepintió y toda la vida fue un ladrón y ahí fue salvo. Él nunca tuvo santidad. Satanás ha prendido a muchas personas con esa porción. ¿Por qué causa? Parece de que puedes vivir como quieres y que al final tú solo dices las palabritas mágicas. Como ábrete sésamo y se abrió y ya está el reino de los cielos abierto y punto. Esa porción no enseña eso. Cuando usted lee todos los textos paralelos que hablan del mismo acontecimiento en la cruz, la Biblia nos muestra que que los dos ladrones estaban blasfemando y ofendiendo al Señor. Eso es lo que nos dice la Biblia. Los dos se estaban burlando del Señor. Y que de un momento a otro, un instante, un segundo, el corazón de uno de ellos cambió. ¿Qué es eso? Eso es soberanía. Dios en su misericordia decidió salvar a uno de ellos. Y no porque era bueno, sino porque Él quiso mostrar cuán grande es su soberanía en la salvación, hermanos míos. Es así la salvación de todos los seres humanos. No es porque hay algo bueno en nosotros, es porque Él es misericordioso. La santidad es una obra del Espíritu Santo. Y quiero que comprendan, hermanos míos y las personas que me escuchan, que si esta obra de santidad no está en nosotros, no hay salvación. Es así de sencillo. Sin santidad no hay salvación. Pero no solamente Dios nos ha escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu, sino que dice, y la fe en la verdad. La verdadera fe es una característica de suma importancia para la salvación. Pero esta fe a la que se refiere es el Evangelio de Jesucristo. Son las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Las personas deben de poner su confianza en el verdadero evangelio. Si no ponen su confianza y no creen y no reciben el verdadero evangelio, van a ser condenadas. Cada persona debe de ocuparse diligentemente en su salvación. Nosotros nos solemos ocupar con ayunos, con oraciones, con esto, con lo otro, pero no con el entendimiento de la palabra. Debemos de ocuparnos con el entendimiento de la palabra, con observar que las doctrinas que estamos recibiendo en nuestro corazón y la enseñanza que está entrando es la correcta, porque es la fe, es la verdad. Es la fe en el evangelio correcto.
Pablo le dijo a la iglesia, a las iglesias en Galacia, que estaba maravillado cómo se habían apartado tan rápido para creer otro evangelio. No que haya otro, hay un solo evangelio. Y usted se debe de asegurar que ese evangelio es el que usted tiene. No es el evangelio que creyó mi abuela, mi abuelo, mi padre, mi madre, solo porque ellos lo creyeron. No. Es el evangelio que se predica desde tiempos antiguos. Paraos en las sendas antiguas. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, dice la palabra. Para que andes en ellos. El propósito de nuestra elección, hermanos amados, es que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el verso 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que vamos a estar con Él por la eternidad. Bendito sea el Dios y Padre. Bendito nuestro Señor Jesucristo, que nos escogieron para salvación, si somos verdaderos cristianos. Al Dios Trino sea toda la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. No podemos dejar de alabar al Señor si comprendemos nuestra salvación. No podemos murmurar contra Él si comprendemos nuestra salvación de la forma correcta. Pablo estaba dispuesto a entregar su vida en todo momento con tal de acabar su carrera con gozo. Eso significaba acabar su carrera obedeciendo y agradando a aquel que lo había llamado por siervo. Oh, que nosotros tengamos ese espíritu con el cual ha andado Pablo. Pablo dijo de Tito, ¿acaso os ha engañado él? ¿No ha andado él en las mismas pisadas? ¿Os ha engañado alguno de los que yo os he enviado? ¿No hemos andado todos en el mismo espíritu, en las mismas pisadas? Pidámosle al Señor que andemos en ese mismo espíritu que estos grandes hombres de Dios y mujeres de Dios, en las mismas pisadas que ellos. El apóstol Pedro dijo de que el Señor Jesucristo nos había dejado ejemplo para que anduviéramos en sus mismos caminos, en las mismas pisadas. Permítame apurarme porque el tiempo se me ha escapado. Y voy a correr acá. Quiero entrar a la segunda parte del mensaje. Quiero que observe el versículo 15 para hablar de la responsabilidad de los escogidos. Dice el versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En esta porción observamos la responsabilidad de los escogidos de Dios. La forma en cómo la palabra de Dios presenta estas dos doctrinas siempre van de la mano. Dios es soberano al elegir, pero los que son elegidos tienen la responsabilidad por sus hechos y por sus obras y sus actos. La iglesia de Tesalónica había estado siendo atacada por falsos maestros, con apostasía, falsa enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que esto será siempre así, pues Satanás está en guerra siempre con la iglesia de Cristo y tratará de desviarnos de la verdad al error. Como iglesia, nuestra responsabilidad es entender
que debemos de estar firmes, tal como el apóstol dijo en ese versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La responsabilidad de los santos es estar firmes. Eso es perseverar. Eso es estar en pie. Estar firme, no doblar nuestras rodillas ante el mundo ni ante Satanás. ¿Qué implica esta firmeza, hermanos amados? Preservar en las enseñanzas bíblicas, perseverar en ellas. No dejar nuestra posición por el error o la falsa enseñanza. Si usted va a estar firme, usted se va a mantener en la verdad del Evangelio. Lo que la Biblia en verdad enseña. ¿Qué más significa esto? De estar firme. Defender la verdad que hemos recibido como guerreros valientes con nuestras vidas, sin importar ante quién las tengamos que defender. No importa si viene el de reputación, a nosotros eso no nos importa. Vamos a defender la verdad de lo que la Biblia dice, porque es lo que el Señor ha dicho. ¿Qué más significa el estar firme? Esforzarnos en nuestro cristianismo. Y esto es aumentar nuestras fuerzas. ¿Cómo hacemos eso? Cuando tenemos comunión con el Señor Jesucristo. Aumentamos nuestras fuerzas. Eso nos lleva a mantener nuestra libertad cristiana y no dejarnos esclavizar de los hombres. Los cristianos suelen perder su libertad y se dejan esclavizar de los hombres, de las iglesias, de los concilios. Debemos de tener cuidado, hermanos amados, de no perder el sentido de nuestro cristianismo. No solamente tenemos que estar firmes, dijo el apóstol en ese versículo 15, sino también dijo que debemos de retener la doctrina que hemos aprendido. A la iglesia de Filadelfia. Y de hecho, a la iglesia se le dio un llamado de alerta. Y si usted recuerda, no hace mucho estudiamos las iglesias. Solo habían 2 iglesias santas. Eso era Filadelfia y Esmirna. ¿Por qué a la iglesia de Filadelfia se le da esta alerta? El Señor dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿De qué forma esta iglesia iba a retener lo que tenía? Dice el versículo 8 de ese capítulo 3 de Apocalipsis en su tercera parte. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre en los momentos de dificultad. El versículo 10 en su primera porción en ese mismo capítulo 3 de Apocalipsis dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces usted dice, ¿de qué forma yo voy a retener la verdad del evangelio o la doctrina? La va a retener guardando la palabra, no negando el nombre de Cristo, guardando la palabra de Cristo con perseverancia, obediencia a Jesucristo con perseverancia. Es de la única forma en la cual usted va a retener la verdadera doctrina. ¿Por qué es necesario un llamado así a una iglesia fiel? Tenemos que recordar que Satanás es un buen engañador, es padre de mentira, astuto en gran manera. Como tal, él confunde a las personas descuidadas. La Biblia siempre nos llama a que no seamos descuidados. A Satanás no le importa que seamos religiosos. A Satanás no le importan las credenciales que presentemos.
Como le dijo a Jan Bunyan, cuando él tenía ese gran anhelo de servir al Señor: te voy a mecer y te voy a dormir. A personas más fervorosas en espíritu he enfriado y los he dormido en mis brazos. Los cristianos debemos de tener cuidado. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 13 al 15, el Señor le escribe a la iglesia de Pérgamo. Y el Señor le dijo en síntesis a esta iglesia que era una iglesia retenedora a medias de la doctrina verdadera. Si este es nuestro caso, Cristo dice: por tanto, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A Cristo no le gustan los cristianos que son retenedores a medias. O usted es un retenedor por completo de la doctrina santa, es obediente por completo a Jesucristo, o está en problemas con Cristo. Los retenedores a medias no le agradan a Jesucristo, hermanos míos. Es que tú no entiendes, yo tengo buenas intenciones. Sí, con esas buenas intenciones se irá al infierno. No basta con las buenas intenciones. Dios nos ha dado su voluntad en su doctrina y nuestra responsabilidad es responder de la forma correcta a esta doctrina. Cada uno de nosotros se nos demandará cuenta de lo que hacemos con la doctrina que estamos aprendiendo en este lugar. El apóstol Pablo dijo algo más en ese versículo 15. Después que él estableció: y retened la doctrina que habéis aprendido. Él sigue diciendo: sea por palabra o por carta nuestra. Quiero que pare ahí por un momento. Esto es un apunte necesario. Esa porción en la cual dice sea por palabra o carta nuestra es algo que pertenece a la iglesia primitiva solamente. Esto no nos pertenece a nosotros como iglesia contemporánea o como iglesia de estos días. ¿A qué me refiero? Me refiero, hermanos amados, que en cuanto a ellos, la palabra era enseñada, o la doctrina era enseñada por palabras, lo cual era una tradición santa en ese sentido. De hecho, eso es lo que dicen los textos originales. También era enseñada esa doctrina o tradición santa por cartas escritas por los apóstoles. Esa es la verdadera doctrina. Pero nosotros la recibimos simple y sencillamente por el canon. Y el canon de la Escritura ya está completo. Nosotros no recibimos la doctrina del Señor ahora por palabras en cuanto a palabras orales o en cuanto a tradiciones como las tradiciones judías. No, nosotros recibimos el Evangelio solamente por la palabra del Señor. Esto es la Biblia, esto es los 66 libros, esto es el canon donde está compilado toda la palabra del Señor. El canon está cerrado, está completo. Es por medio de esta escritura la cual debe de ser valiosa, la cual debe de ser amada por cada uno de nosotros. Es solamente por ella, hermanos amados, y es solamente ella la única fuente de aprendizaje para nosotros los cristianos. No hay otra fuente de aprendizaje. Para la iglesia primitiva fue diferente. Pero para nosotros el aprendizaje es solo por la Biblia.
Deme un momento más y quiero que observemos esto de una forma rápida. Versículos 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Al observar esos dos versículos, observamos las obras de amor de nuestro Señor Jesucristo y de Dios el Padre. Las obras de amor del Dios Trino para con los escogidos. Nos ha dado consolación y una buena esperanza por gracia. Eso es bueno. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Eso es lo que dice la palabra del Dios Trino. El apóstol oró en el versículo 17 por todos los cristianos en Tesalónica para que sean confortados sus corazones. Dios conforta los corazones humildes, los corazones de sus hijos, hermanos amados. También oró para que os confirme en la doctrina verdadera. Dicho de otra manera, que sean ortodoxos en palabra y en práctica igualmente. Hay personas que solo son sanos con su teología oral, pero el ejemplo que dan es malísimo, impío, perverso, egoísta. El apóstol dice que ustedes no sean así, que sean sanos en la doctrina y sean sanos en las obras. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, por medio de este mensaje, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Y sea el nombre del Señor bendito por cuanto a todos los que somos verdaderos cristianos hemos sido escogidos para salvación. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor y vamos a ir en palabras de oración. Amén y amén.